Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que ha monopolizado las conversaciones en redes sociales, en los foros de fans y en prácticamente cualquier rincón donde se hable de series turcas y de sus protagonistas. Hoy, mis queridos suscriptores, vamos a hablar de la pareja del momento, de la pareja que ha encendido el corazón de millones de personas alrededor del mundo y también de la polémica que los rodea. Hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. El título del vídeo lo dice todo, el romance de Mert y Afra, amor verdadero o escándalo. Lo que nadie te cuenta. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los misterios, a analizar los rumores, a ponerle lupa a las especulaciones, y sobre todo, vamos a adentrarnos en el contexto, porque como siempre les digo, aquí no nos quedamos en la superficie. Vamos a rascar un poquito más profundo, a buscar las verdades a medias, a entender los matices de una historia que sin duda ha generado un torbellino de emociones. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, ya saben la rutina. Si son nuevos por aquí, si les gusta el chismecito, si son fanáticos de las series turcas, si les encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las producciones otomanas, y si quieren ser parte de esta comunidad, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo. Así que ya saben, suscríbanse y formemos parte de esta gran familia. Me encanta leer sus comentarios y saber que estamos conectados. Empecemos con el principio, como debe ser. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, dos jóvenes actores turcos que en poco tiempo han logrado conquistar el corazón de millones de personas. Se conocieron y todo comenzó grabando la exitosísima serie Golden Boy, o Yalan en su idioma original. Ahí en la pantalla dieron vida a Ferit y Seyran, dos personajes que, desde el primer momento, nos atraparon con su intensidad. Ferit, un joven rico, rebelde y con un pasado complicado, y Seyran, una joven de provincia, inteligente, valiente y con un espíritu indomable. Una pareja que se vio obligada a casarse, que se enfrentó a numerosos obstáculos, que vivió momentos de pasión, de drama, de peleas, de reconciliaciones, una pareja que con sus idas y venidas, se convirtió en la favorita de muchos, una pareja que conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable. Era de esas que se siente a través de la pantalla, que te hace suspirar, que te hace creer en el amor, en la pasión, en la fuerza de los sentimientos. Y claro, ¿qué pasa cuando dos personas comparten tantas horas de trabajo, tanta intensidad emocional, tanta conexión en la ficción? Pues, empiezan los rumores. Al principio, como siempre, eran solo eso, rumores. Murmullos en redes sociales, comentarios en foros, especulaciones de los fans. Ay, es que se ven tan bien juntos, seguro que están saliendo, mírenlos, se nota que hay algo más que amistad. Las fans, como siempre, soñaban con ver a Ferit y Seyran convertidos en una pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de montajes, de vídeos editados, de declaraciones de amor, de peticiones para que la pareja se hiciera oficial. Pero conforme avanzaba la serie y conforme la conexión entre Ferit y Seyran se hacía más fuerte en la pantalla, las especulaciones se intensificaban. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo se analizaba con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada comentario, todo se interpretaba como una prueba de que algo pasaba entre ellos. Los fans, los más observadores, notaban la complicidad, la conexión, la atracción que irradiaban. Un simple paseo por el Instagram de ambos actores, en aquella época, era suficiente para despertar sospechas. Fotos juntos, mensajes cariñosos, me gusta en todas sus publicaciones, todo esto, sumado a la innegable química que transmitían en la serie, alimentó las expectativas de los seguidores. Empezaron a aparecer vídeos en los que se analizaba cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, y las conclusiones eran siempre las mismas: estaban enamorados. Pero aquí es donde el drama empieza a tomar forma, donde la historia se complica, donde la polémica se instala. Porque Afra, antes de conocer a Mert, tenía una relación. Tenía desde hacía años una relación con Mert Yazıcıoğlu, también actor, un rostro conocido en el mundo de las series turcas, un actor con una carrera consolidada. Una relación aparentemente muy sólida, con planes de futuro, con una estabilidad que parecía inquebrantable. Un noviazgo que ya llevaba tiempo y que, para muchos, era sinónimo de compromiso y de futuro.
Y de repente, ¡pum!, llega Mert Ramazan Demir a sus vidas. Y las cosas cambian. La LLE. Gada de Mert, con su carisma, su talento y su magnetismo, parece haber desestabilizado la situación. La chispa que saltó entre Ferit y Seyran, entre Mert y Afra, fue tan intensa que al parecer, fue imposible de ignorar. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una simple conexión profesional que se convirtió en algo más? ¿Fue un flechazo, un amor a primera vista que rompió barreras? ¿O fue algo más complejo, algo que ya venía gestándose y que encontró en Mert Ramazan Demir el detonante que necesitaba? La verdad es que, como en todas estas historias, nadie lo sabe con certeza. Los protagonistas hasta el momento no han revelado todos los detalles. Han preferido guardar silencio, mantener la privacidad y dejar que los rumores fluyan. Lo que sí sabemos es que la serie terminó y al poco tiempo Afra y Mert Yazkolu anunciaron su separación. Una noticia que sorprendió a muchos, ya que la pareja, como mencioné, parecía muy estable. Un hecho que inevitablemente generó especulaciones y rumores. La prensa turca se volcó sobre la noticia, intentando descifrar los motivos de la ruptura. Y casualmente al poco tiempo comenzaron a aparecer fotos de Afra y Mert Ramazan Demir juntos, abrazados, paseando, cenando. Imágenes que confirmaban lo que muchos sospechaban: la conexión que habían tenido en la serie había trascendido la ficción. Ya no eran solo Ferit y Seyran, eran Afra y Mert, la pareja de la vida real. La oficialización de su romance llegó de una forma u otra y con ella, la confirmación de un hecho que para algunos era evidente. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque si bien muchos celebraron la noticia y festejaron la oficialización de la pareja, otros se sintieron traicionados. Sí, traicionados. La historia de Afra y Mert Ramazan Demir no es una historia de amor perfecta, de esas que vemos en las novelas. Hay un trasfondo, hay una expareja dolida, hay una posible infidelidad, o al menos, una conexión, que pudo ser el detonante del final de la relación de Afra con Mert Yazkolu. La opinión pública dividida. Por un lado, los que celebran el amor, los que defienden el derecho a ser felices, los que creen en el flechazo y en la fuerza del destino. Y por otro lado, los que critican, los que juzgan, los que ven en esta relación una falta de respeto hacia Mert Yazkolu. Y es que, ¿cómo justificar que en tan poco tiempo se rompa una relación de años para empezar otra? ¿Qué pasó para que Afra dejara a su novio de toda la vida y se enamorara de su compañero de trabajo? ¿Fue por amor verdadero o fue simplemente una aventura, un capricho del momento, una simple atracción que se intensificó con el paso del tiempo y que terminó por romper barreras? Aquí es donde entran en juego los haters, los detractores, los que no ven con buenos ojos esta relación. Y sinceramente entiendo por qué. Si nos ponemos en la piel de Mert Yazkolu, ¿cómo te sentirías al ver a tu expareja con otro actor, con quien compartió escenas románticas y momentos íntimos en la pantalla? ¿Cómo te sentirías al ser desplazado por alguien con quien tu novia pasó largas horas de trabajo compartiendo emociones y vivencias? Debe ser duro, ¿no creen? La situación, sin duda, es delicada. Y la presión mediática constante. Los paparazzi al acecho buscando la foto perfecta, el titular escandaloso. Las redes sociales, un hervidero de opiniones, de juicios, de críticas, de defensas. Y en medio de todo este caos, Afra y Mert Ramazan Demir, intentando proteger su relación, intentando vivir su amor lejos del foco mediático. Pero también hay que ser justos. El corazón es incontrolable. El amor no se elige, simplemente llega. ¿Y si Afra y Mert Ramazan Demir se enamoraron, quiénes somos nosotros para juzgarlos? Tal vez, la conexión entre ellos fue tan fuerte, tan intensa, que simplemente no pudieron resistirse. Tal vez, en ese encuentro, en esa coincidencia, encontraron lo que les faltaba. Tal vez, la vida los unió por algo y la historia de Ferit y Seyran trascendió la pantalla para convertirse en una realidad palpable. El amor, como dice la canción, es un misterio. Y nadie puede saber lo que pasa en el corazón de dos personas. Nadie puede juzgar sus sentimientos, sus emociones, sus decisiones. Lo único que podemos hacer es respetar sus elecciones y desearles lo mejor. Lo que sí es cierto es que, desde que se hizo oficial su relación, han intentado mantenerla lo más privada posible. Han evitado las declaraciones, han procurado no exponerse demasiado en redes sociales, han evitado las entrevistas conjuntas.
Han ido construyendo su relación lejos del foco mediático, protegiendo su intimidad, resguardando su amor de las críticas y las especulaciones. ¿Será porque saben que su historia no es del todo limpia? ¿Será porque quieren evitar más críticas, más señalamientos? ¿Será porque quieren proteger su amor de la vorágine mediática? ¿O simplemente quieren vivir su amor en paz, lejos de los focos y de las miradas indiscretas? Lo cierto es que a pesar de todo, la relación entre Mert y Afra sigue adelante. Se les ha visto juntos en varios eventos como estrenos de películas, cenas románticas y paseos por la ciudad. Comparten fotos en redes sociales, y se les ve muy felices y enamorados. Han demostrado que a pesar de la polémica, su amor es real y que están dispuestos a luchar por él, a pesar de los obstáculos y las críticas. Sus publicaciones en redes sociales, aunque escasas, son suficientes para demostrar el afecto que se tienen. Un simple comentario, una fotografía juntos, un me gusta a la publicación del otro, gestos que para sus fans, son más que suficientes para confirmar que su amor sigue viento en popa. La prensa turca, por su parte, sigue de cerca cada uno de sus movimientos. Cada aparición pública, cada encuentro, cada gesto de cariño, todo es analizado y comentado. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de exclusivas, intentan obtener la información más jugosa. Pero Mert y Afra, con su discreción, se han mantenido firmes en su decisión de proteger su intimidad. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Amor verdadero o escándalo? Creo que la respuesta no es tan sencilla. Es una mezcla de ambas cosas. Hay amor, sí, un amor que se nota, que se siente, que se ve. Pero también hay un trasfondo, un antes que influye en el ahora. Hay una expareja dolida, hay críticas, hay especulaciones, hay un pasado que inevitablemente condiciona el presente. Hay que entender que las relaciones sentimentales son complejas, que están llenas de matices y de variables. No son siempre perfectas, no siempre siguen el guión establecido. Y en el caso de Mert y Afra, la situación se complica aún más por el hecho de ser figuras públicas, por estar expuestos a la opinión pública y por tener que lidiar con la presión mediática. Pero al final del día, lo que importa es lo que sienten ellos. Y por lo que se ve, se aman. Y eso es lo que, en definitiva, debe prevalecer. El amor, la felicidad, el respeto mutuo, esos son los valores que deben guiar cualquier relación. En conclusión, la historia de Mert y Afra es un reflejo de la vida real, con sus luces y sus sombras. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia con un pasado, con un presente y con un futuro incierto. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar. Veremos qué les depara el destino. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido analizar este tema en profundidad. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es amor verdadero? ¿Creen que es un simple capricho? ¿Qué opinan de la polémica? ¿Creen que la fama y la exposición mediática han afectado su relación? ¿Creen que pueden superar los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Me interesa mucho conocer sus opiniones, sus puntos de vista y cómo ven esta historia. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.